Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, un placer saludarlos en este programa que relaciona el poder, la política y las relaciones internacionales. El día de hoy, un tema que acapara los reflectores internacionales, la celebración de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas del 28 y del 29 de junio. A propósito de debatir las cuestiones más urgentes de cara al relanzamiento del proyecto supranacional europeo y sobre todo frente a las elecciones del Parlamento Europeo que tendrán lugar el próximo año. En este sentido, nos preguntamos sobre los avances de la Unión Económica y Monetaria, sobre la posibilidad de crear un Fondo Monetario Internacional en clave europea, las discordias del eje Macron-Merkel para relanzar la Unión Europea, así como la correlación de fuerzas nuevas frente al gobierno antisistema de Italia. Acompáñenos. En febrero de 2008, se desplomaron las bolsas de valores de todo el mundo como consecuencia de la creciente morosidad en los créditos hipotecarios de los Estados Unidos, provocando una reducción del préstamo y una enorme volatilidad financiera. En ese entonces, cifras del Fondo Monetario Internacional indicaban que la inflación se hallaba en sus puntos máximos en países exportadores de petróleo debido al aumento de las reservas de divisas extranjeras. A partir de 2010, los países de la Unión Europea que adoptaron el euro como moneda única comenzaron a resentir negativamente los efectos de la crisis económica mundial, con ataques especulativos sobre sus bonos públicos, así como turbulencias en sus mercados financieros y bursátiles, sufriendo la peor recesión en las últimas 6 décadas. La difusión de rumores sobre el nivel de la deuda en Grecia y el riesgo de suspensión de pagos gubernamentales evidenciaron que durante años se había gastado muy por encima de sus posibilidades. Con objeto de hacer frente a sus necesidades más urgentes, Grecia recibió apoyos económicos valuados en varios miles de millones de euros, lo que llevó a países como Portugal, Irlanda, Italia y España a implementar reajustes en sus finanzas. Años después, el 9 de agosto de 2017, la Comisión Europea informó que la economía de la eurozona se encontraba de nuevo en forma, habiendo sufrido una importante transformación. Con el fin de debatir propuestas en torno a la creación de una capacidad presupuestaria para la región, la Cumbre del Euro de finales de junio de 2018 fue convocada también para trabajar en reformas que fortalezcan a la Unión Bancaria y al Mecanismo Europeo de Estabilidad. De igual manera, otro asunto de vital importancia para los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea es crear fuera del territorio comunitario centros o plataformas regionales de desembarco para clasificar si los migrantes que llegan a Europa tienen derecho al asilo y, en función de ello, dejarles entrar o no en su espacio. La Unión Europea está viviendo un momento de definiciones. En medio de las fuerzas disgregadoras que acechan a Bruselas, por las amenazas del terrorismo, el grito antisistema y la crisis de migrantes y refugiados que se acompañan del desorden internacional propagado por Donald Trump en Estados Unidos, es que la Unión Europea está buscando enviar señales positivas sobre la profundización de la misma integración supranacional. Alemania y Francia, como los motores de la Unión Europea, les ha quedado claro las francas provocaciones de la política exterior de Washington y el resquebrajamiento del orden euroatlántico como producto de la construcción del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Europa mira con recelo, una Europa solitaria, la salida de Estados Unidos del TTIP, que es el Acuerdo de Inversión y Comercio con la Unión Europea, del histórico Acuerdo de París para combatir el cambio climático, del programa nuclear de Irán, de la salida de la UNESCO y ahora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y todo esto en medio de una guerra comercial propinada con aliados y socios comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, ante los aranceles impuestos al aluminio y al acero. A 60 años de que se inició como comunidad económica en 1958 con solo 6 países y ahora va que en el proceso de construcción de esta unión de países con una visión de largo plazo en donde incluso la renuncia a la soberanía en algunas condiciones de convivencia política, social, se fueron cediendo y se fue construyendo bajo los grandes pilares de la Unión Europea. Yo creo que el balance que podemos hacer hoy en día es positivo.
y es altamente positivo porque un bloque en donde se conforman no solamente culturas, idiomas, sino obviamente legislaciones, incluso internas, haber cedido la soberanía monetaria, es un buen ejemplo de que bajo condiciones de armonización, de subsidiariedad, de solidaridad, construir aquel gran sueño de Jean Monnet de que una unión en Europa es posible, sobre todo después del colapso de la posguerra. Pues me parece que incluso hoy podríamos tomar como referentes de que estos sueños de integración son posibles. Los retos evidentemente son nuevos, aumentan los desafíos de seguridad, el tema del cambio climático y el asunto migratorio que pareciera desbordar en muchas ocasiones a los propios países de Europa, el surgimiento de los nacionalismos exacerbados, cerrados, y la recomposición geográfica de la zona con los ingredientes explosivos de la guerra en Siria, que ya lleva pues desde 2011 y que ha hecho que ocurra una de las desgracias más fuertes en este siglo que estamos iniciando, que es la salida de casi la mitad de la población de los sirios, de 22 millones, casi la mitad están fuera y no se ve cuándo pueda esto terminar. Entonces estamos en un nuevo contexto y viejas y nuevas amenazas a las que Europa tiene que... Embajador, para avanzar en los aprietos del euro y buscar nuevas políticas que lo robustezcan en la escena internacional, ¿se necesita entonces construir primero una unión fiscal? Platícanos. O sea, corregir los errores que se cometieron en los años 90, concretamente en 1999, cuando se aprobó y se lanzó la idea del euro como moneda única para todos los miembros de la Unión Europea, sin tomar en cuenta los demás elementos que debían de acompañar a la moneda única. O sea, la comunidad monetaria debería ser acompañado por una comunidad fiscal, ¿verdad? Y todos los grandes expertos mundiales, especialmente el gran economista monetario Mundell, les advirtieron que era un error, que no iba a ser estable, y así adoptaron la moneda única, empujada, forzada por el poder y la fuerza de Alemania y Francia, pero sobre todo de Alemania, sin completar el esquema que conduce a la moneda única, como justamente el antecedente histórico más importante de eso fue justamente la creación de la Unión Americana, que toman la decisión de adoptar una moneda única, pero entonces crean una comunidad monetaria acompañada de una comunidad fiscal, que no es otra cosa más que una comunidad de transferencias. La Europa solitaria frente a los designios de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, le urge relanzar la Unión cuando busca renovar el compromiso político hacia la Europa de los 27 y establecer un camino a seguir de cara a las elecciones del Parlamento Europeo en 2019. En medio de un quiebre en las relaciones con Estados Unidos, el eje Macron-Merkel debe imprimir un impulso renovado para contrarrestar el cuestionamiento populista, nacionalista y xenófobo que propone el cierre de fronteras y el credo antiglobalización. Precisamente la cumbre europea del 28 y 29 de junio en Bruselas buscará reafirmar el proyecto liberal, abierto e incluyente de la Unión Europea mediante el paquete de compromisos para ahondar en la unión económica y monetaria y avanzar en la Europa de la seguridad, defensa e innovación. Reposicionarse en el sentido, según lo puedo yo percibir, fortalecer sus propias instituciones en cuanto al tema de seguridad, buscar acuerdos que hagan que el tema migratorio no se desborde y cómo fortalecer el euro.
Creo yo que esos son algunos desafíos que tienen. El tema del terrorismo también, de una Unión Europea que desea fronteras seguras. Entonces, más de una vez han llamado a que se refuerce la seguridad fronteriza. Desde luego los propios parlamentos nacionales de cada uno de los 28 socios de la Unión Europea obviamente están en una postura de relanzar el proyecto de integración conjunta. Pero desde luego pues cada uno con sus diferencias en las que veremos justamente en la elección del Parlamento Europeo esta heterogeneidad de corrientes políticas locales provenientes de los parlamentos nacionales, algunos con rasgos evidentemente nacionalistas, otros incluso con rasgos autoritarios. Entonces esto habla de las dificultades que eventualmente hacia la elección del Parlamento Europeo se enfrentarán hacia el 2019. Si a eso le sumamos el que Bruselas no ha sumado positivamente, ¿verdad? Para ellos, están vistos en Bruselas como una burocracia, ¿verdad? Que no solo restringe las decisiones nacionales consensuadas. Bueno, la cuestión es si la elección del Parlamento sirve para algo o no. Hasta ahora el Parlamento Europeo ha servido para bien poco, ¿verdad? Porque no hay voluntad política suficiente. Ojalá que los problemas que hay en este momento, que son bastante graves, incluso la desestabilización política de una proporción bastante importante de los miembros de la Unión Europea, debería de conducir a la conciencia de que es necesario ya darle, de empoderar al Parlamento para que se tomen las decisiones válidas para todos. No nada más para los dos fuertes que son Francia y Alemania, ¿verdad? El problema es justamente que se han tomado decisiones en las que no se tomó en cuenta a plenitud la opinión de muchos de los miembros. Ahora que la Unión Europea ha mostrado un crecimiento generalizado, menores tasas de desempleo y sobre todo que ha dejado atrás los momentos más oscuros y negros de la crisis económica, bancaria y fiscal, es que Bruselas se apresta a construir estructuras más resistentes y resilientes para enfrentar futuras crisis y reforzar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria y también de la Unión de Mercados de Capitales. La Europa de los 27 que debe de tomar decisiones sobre completar la unión bancaria, incrementar la capacidad fiscal y aumentar las competencias del Mecanismo Europeo de Estabilidad, a propósito de dotarlo de un perfil comunitario y convertirlo en una especie de Fondo Monetario Internacional al estilo europeo. Una institución que estaría dedicada a gestionar las crisis de la zona euro, despresurizar los choques económicos y dar préstamos de emergencia a los gobiernos. De igual manera, otra iniciativa en la agenda pública es la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas de la Eurozona. El Banco Central Europeo, sin duda que ha jugado un papel de estabilidad macroeconómica y monetaria muy reconocido. Así me parece que es. El propio Banco Internacional de Pagos le reconoce al Banco Central Europeo también su ortodoxia. Y esta creación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el famoso BERD, que tendría que ver algo a la par de lo que Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional hacen por estabilizar el comercio y las finanzas internacionales. Creo que el propio Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo tendrá fondos suficientes para seguir financiando la incorporación a los niveles de desarrollo homogéneos, que es el sueño de la Unión Europea, ¿no? Nada menos esta lista que tienen de países como Albania, ¿verdad?, como Turquía en lista de espera para entrar, es porque no cumplen con los acuerdos de Copenhague. Porque de entrar así, simplemente por levantar la mano y votar por ellos, le daría desestabilización al euro. Embajador, una de las principales iniciativas que se van a abordar en esta cumbre de la Unión Europea en Bruselas es sobre la posibilidad de crear un organismo financiero autónomo, una especie de Fondo Monetario Internacional en clave europea. ¿Cuál es su significado e importancia? Para no tomar la decisión grande, que es la de la comunidad fiscal.
y el presupuesto único para toda la Unión. Esto, en consecuencia, el presupuesto global, ¿verdad? Entonces está buscando tapar algunos de los agujeros, ¿no? Y por supuesto, tiene razón quienes están planteando la posibilidad de crear un mecanismo de generación de liquidez para los países que se ven en problemas estructurales, que le llaman el Fondo Monetario Internacional de Europa, ¿no? Pues está bien, cualquier nombre que quieran, pero se trata de eso precisamente, de generar liquidez para los países que se ven entrampados en el estancamiento. Posiciones por parte de Estados Unidos que ya no son amenazas, sino que se cumplió. El tema del Acuerdo de París, el abandono de un tema tan sensible para la humanidad como es el cambio climático. Y recientemente la salida de Estados Unidos de lo que es el órgano universal más consolidado y representativo que tiene la humanidad y que mucho trabajo le ha costado porque se ha ido construyendo a través del taller de los años. Y es decir, no quiero obligaciones internacionales, rechazo la jurisdicción internacional y no quiero someterme al monitoreo, a la vigilancia, a la rendición de informes que se tienen que hacer. Y bueno, su embajadora ha sido severa con los adjetivos que ha utilizado al Consejo de Derechos Humanos, señalándole que es un consejo hipócrita. En un momento de deconstrucción del orden liberal internacional propagado como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la llegada de la furia nativista, proteccionista y supremacista de Donald Trump en Estados Unidos, es que Europa se apresta a generar mayores espacios de independencia frente a Estados Unidos. Pero ¿cómo interpretaría el establishment estadounidense la decisión de la Unión Europea de alejarse del Fondo Monetario Internacional y de construir su propio organismo financiero? Y es que aquí las relaciones de la Unión Europea con el sistema Bretton Woods pudieran modificarse drásticamente si la Comisión Europea decide reemplazar la arquitectura euroatlántica. Una señal más del resquebrajamiento de esta alianza histórica y estratégica. Mientras todo esto sucede, es decir, que toma cada vez más revuelo la idea de un Fondo Monetario Internacional en clave europea, siguen teniendo lugar las enormes críticas en la eurozona. Mientras que esta idea toma cada vez más revuelo en la Unión Europea, habría que también no perder de vista las críticas crecientes en torno a la eurozona. Algunas personalidades y muchas voces desde hace varios años han hablado ya de la muerte del euro, mientras que el eje Macron-Merkel buscan subsanar las deficiencias institucionales y de origen. Toma por sorpresa también a la Unión Europea este cambio de poder en los Estados Unidos, aunque la alternancia entre demócratas y republicanos pues no le era ajena a la Unión Europea. Sin embargo, llegar a escuchar discursos incendiarios del señor Trump, en donde amenaza evidentemente con romper y condicionar sobre todo los acuerdos políticos con la Unión Europea, donde los Estados Unidos, en voz del señor Trump, lo que pretende es ser este nuevo eje internacional de la política, no solamente comercial, sino de la política internacional. Entonces, desde luego, la Unión Europea creo que no estaba lista para este choque de trenes en donde los grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, pues obviamente ven en este riesgo de la política exterior de los Estados Unidos en voz del señor Trump, sí, una posibilidad de que la Unión Europea pueda llegar a tener también una guerra comercial con los Estados Unidos. De una Unión Europea plural, democrática, abierta al mundo, con sus problemas internos, sí, por cuestiones de raza o por cuestiones religiosas, ¿no? Pero lo más preocupante son algunos signos de
ciertos choques entre el estilo del gobierno norteamericano y con los grandes líderes europeos. Podemos ver el caso de la reunión del G7, donde de forma un tanto abrupta el presidente norteamericano se niega a firmar ese documento y hace que 2 días después se pueda encontrar una expresión en boca de la canciller alemana Merkel diciendo: creo que tenemos que reconsiderar nuestra relación, o mejor, más textualmente diciendo que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio destino, de mirar más hacia nosotros mismos. La aparición de la nube negra llamada Trump debe de convencerlos de moverse más rápido, ¿verdad? Que es solidificar las instituciones europeas de tal manera que no haya exclusión, de tal manera que haya inclusión, de tal manera que todos los miembros tengan la posibilidad de desarrollarse y que la operación de la economía y de las instituciones públicas de Europa no se traduzca en la concentración de los beneficios en unos cuantos países. Esa es la cuestión. Y entonces tienen tras de sí, frente a sí, la tarea de terminar la construcción del proyecto europeo, que está todavía incompleto. Ese es el tema precisamente. Y para eso los países fuertes tienen que aceptar que les va a costar. El hecho de tener un mercadote tan grande, una población tan grande, una fuerza de trabajo tan gigantesca que implica la totalidad casi del continente europeo, pues tiene que costarles. Tienen que poner recursos para que todo eso funcione de esa manera. La Alemania de la canciller Angela Merkel y la Francia del presidente Emmanuel Macron están ajustando posiciones y diferencias para presentar una hoja de ruta común sobre el futuro de la Unión Europea y de cara a las próximas elecciones a celebrarse del Parlamento Europeo en el año 2019. Si bien persisten una serie de coincidencias en temas tan importantes como la seguridad, la defensa, el combate al terrorismo, la migración y la innovación, persisten diferencias y divisores al hablar de los aprietos del euro. Emmanuel Macron está solicitando mayor solidaridad financiera de la Unión Europea y Angela Merkel está contestando con la posibilidad de que haya una mayor responsabilidad para controlar la deuda y el déficit, porque no busca sufragar a sus pares europeos que se han aprovechado de la coyuntura y sobre todo de la bonanza y del ahorro de los alemanes. De esta manera, Angela Merkel pone los acentos en un mayor rigor económico, competitividad y eficiencia y sobre todo busca evitarse comprometer a que Alemania sea garante de los bancos italianos y griegos. Pareciera que hay que hilar muy fino, ¿verdad?, sobre este concepto de responsabilidad y solidaridad, porque finalmente yo entiendo que el que es responsable es solidario y el que es solidario es un hombre muy responsable. De manera que yo creo que podríamos decir que es dos caras de la misma moneda. Si nosotros fusionáramos estos conceptos, tendríamos una política de Europa muy sólida, muy comprometida con los valores democráticos y el progreso y los derechos humanos. El sentido de responsabilidad que ha estado justamente en la dirección de la señora Merkel, se le han sumado a este sentido de responsabilidad Bélgica, me parece que también se ha sumado, bien que mal, Portugal,
¿de acuerdo? Y otros grandes, medianos también países, y no busca necesariamente Alemania el construir los consensos a partir de su sentido de empuje de responsabilidad. Parece que se ha mostrado la señora Merkel apertura, al menos, a que haya un advenimiento ahí de, pues obviamente, de corrientes no necesariamente que estén de acuerdo con la señora Merkel. Y Francia, sí creo que el señor Macron, pues lo que está buscando desde luego es condicionar su apoyo a este liderazgo, a condición también de que Francia tenga un papel protagónico en las decisiones también en Bruselas. Entonces, creo que es más bien también encontrar el señor Macron esta postura de liderazgo de Francia que se deterioró con el señor Sarkozy, y que también los ciudadanos franceses están reclamando, bien que mal, el ser más protagonistas en lo que es el liderazgo de todo el vecindario. En efecto, el presidente Macron, durante los últimos meses del año pasado, hizo planteamientos que justamente abrieron el camino para una vía más solidaria, mucho más equitativa, más inclusiva en los arreglos fundamentales de la Unión Europea y especialmente de la zona del euro. Pero el problema es que Alemania quiere tener todos los beneficios y muy pocas de las obligaciones. Y eso puede dar al traste con la cuestión, ¿verdad? Porque justamente como no se ha atendido los desequilibrios que han surgido al interior de la zona del euro, con los conflictos nacionales a que dio lugar la gran recesión del 2007 al 2009 internacional, que sacudió a todas las economías de mercado en el mundo, no se ha podido levantar todavía Europa de eso. Refundar el proyecto europeo pasa por la discordia del euro y la necesidad de imprimir una mayor integración bancaria, armonización fiscal y la revisión de las estructuras productivas debido al desenvolvimiento dispar de las economías europeas, que los llevan a atestiguar grandes diferencias en los niveles de competitividad. Recordemos que el establecimiento del euro no permite la devaluación de las monedas nacionales a propósito de mejorar la competitividad. En el centro de las discrepancias también se colocan las demandas de los países periféricos, quienes buscan obtener mayores fuentes de financiamiento y criterios de relajamiento frente a las prioridades que marcan los acreedores y el núcleo duro europeo. En este contexto, muchos se siguen preguntando si Europa no estaría mejor sin el euro y retornando al esquema original de privilegiar cada quien su política monetaria nacional, o bien avanzar en el euro siempre y cuando se anteponga una unión fiscal y política. Habrá que primero recordar que de telón de fondo está el cumplir con los acuerdos de Copenhague, es decir, cumplir con indicadores macroeconómicos comunes, mismo tamaño de déficit, mismo nivel de inflación, el tamaño de presupuesto acorde a las condiciones de los ingresos tributarios y no tributarios que tiene cada país. Y bueno, pues eso le da estabilidad justamente al euro, para que el euro no se deprecie ni se aprecie en condiciones en las cuales pueda afectar las finanzas públicas locales de los países miembros. Entonces, el sostenimiento del euro ha estado también tambaleándose, al menos desde hace 2 años, con la salida anunciada del Reino Unido, se tambaleó sobre todo porque como un activo local para efectuar las transacciones comerciales cotidianas, financieras, también le han permitido a los propios miembros endeudarse en euros. Italia tiene al día de hoy el mismo PIB que tenía en 2007, ¿verdad? Alemania, en cambio, pues ha crecido. Y el problema es justamente que tienen que atender la problemática de los países que no tienen la misma capacidad para someterse a los rigores de la moneda única sin que haya transferencias fiscales, que no podían ir todos a la misma velocidad ni con los mismos costos.
tenían que haber establecido los mecanismos para compensar a los que se iban rezagando ante la disciplina de una moneda única. Hoy el euro es un activo financiero internacional, un activo de reserva para bancos centrales de todo el mundo, un activo que se utiliza para pagar y cobrar transacciones internacionales. Y entonces creo que el euro incluso debe de fortalecerse más con esta voluntad política, porque ya ahí viene otro activo internacional que va a hacer presencia a nivel de las transacciones internacionales, que es el yuan, ya reconocido incluso como activo en el Fondo Monetario Internacional. Entonces sí estoy seguro que los más interesados en darle estabilidad a su moneda regional es la propia Comunidad Económica Europea. Creo yo que se va a recomponer esta relación entre Europa y con varias regiones del mundo. Vean, por ejemplo, a Merkel y otros buscando mayor encuentros muy recientes con China, con India y con algunos otros países. La visión de una nueva Europa también pasa por la necesidad de delinear una política común en materia de seguridad y defensa. A Bruselas le ha quedado claro que debe de autodefenderse y no depender de los dislates geopolíticos de Donald Trump. En este tenor, Alemania, todavía insegura de mostrar su talla y peso internacional, favorece a Francia como el actor beligerante y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La defensa de la democracia, paz y libertad internacionales no se puede dejar en manos de la revuelta blanca y supremacista de Donald Trump. Por ello, la propuesta de crear un ejército común europeo toma cabida cuando el unilateralismo se posiciona y se deteriora la vocación multilateralista. En este escenario se propone que los ejércitos nacionales sean liderados por las instituciones comunitarias, un terreno pantanoso en el que se abren nuevas incógnitas. Pero ¿cómo gestionar las rivalidades entre los comandos nacionales y las instituciones supranacionales europeas? ¿Cómo lidiar con los costos y el financiamiento? ¿Cómo convencer a los países de Europa del Este, quienes prefieren contar con la defensa y el cobijo de la OTAN? Además de otra incógnita que también surge sobre los criterios que se deben de establecer en aras de favorecer una fuerza europea de intervención rápida. Sí, hay algunas expresiones que nos indican cómo Alemania ha señalado que tienen que ver por sí mismos más, buscar mayor seguridad entre los propios países europeos. La OTAN es un organismo o una organización con una fortaleza pues, impresionante. Sin embargo, el rol que juega Europa es indispensable. Y si ellos están cuestionando que no hay la relación, que no fluye ese apoyo, sino por el contrario, los están cuestionando por parte de la administración norteamericana, señalando que no ha dado la parte que le corresponde a Europa como apoyo para esta organización, pues ahí ya hay un reclamo que va a derivar en un cambio de política por parte de los europeos. Ellos la han tenido muy cómoda en ese sentido, ¿verdad? Porque están bajo el paraguas de norteamericano. La OTAN es el subterfugio, ¿verdad? Bajo el paraguas norteamericano la han tenido muy cómoda, han estado haciendo lo que se llama free riders, ¿no? Y en eso tiene razón Trump, pero no es el primero que lo dice, lo han dicho muchos presidentes de los Estados Unidos. Pero es el costo que para los Estados Unidos tiene ser el líder, ser el patrón, digamos, ¿no? Esto también tiene que verse de esa manera. Los acuerdos, evidentemente, que giran alrededor de OTAN le han permitido sí tener esta garantía común de seguridad ante eventos obviamente inesperados, incluso con el propio apoyo de los Estados Unidos y esa alianza que al menos no está rota en el papel. Pero el crear un ejército como tal
no estaba en los propósitos de la construcción de los pilares de la Unión Europea. Sí está declarado la seguridad interna, la seguridad nacional, en las fronteras, en la propia región, convencer a los vecinos como Turquía, ¿verdad?, que tiene continuamente conflictos, de que pues más vale tener a un socio solidario en términos de seguridad, de respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero sí creo que apostarle a la construcción de un ejército común, es decir, no está en este momento Europa quizás para ello, pero si la decisión es caminar en esa dirección para asegurar que la seguridad de sus ciudadanos interna, sobre todo ante las olas evidentemente terroristas, es necesario construir esto. Me parece que no necesariamente el ejército es la mejor salida. Hay instrumentos de carácter de seguridad, de cuerpos de seguridad pública que pueden contrarrestar esto y darle al ciudadano esa certeza de que un ejército no necesariamente va a escalar el nivel de seguridad. Mientras que prevalece una lucha de intereses entre los paneuropeístas y los euroescépticos, los nacionalismos identitarios y un descontento de los votantes, es que la Unión Europea enfrenta y atestigua otro puntal abierto, sobre todo el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea del próximo año 2019. Todo el tema de las negociaciones del Brexit que no se han concluido y que sobre todo ponen incógnitas de cómo visualizar las relaciones posteriores entre Londres y Bruselas después de la fecha marcada. Y es que a nivel institucional, el eje Macron-Merkel también están buscando presentar un paquete de reformas para modificar la Comisión Europea en algunos aspectos, como por ejemplo elegir al mismo presidente de esta comisión. Y es que ahí es interesante la insistencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque su República en Marcha no tiene un partido político a nivel europeo. Mientras hay países como Alemania que impulsaron este sentido de solidaridad, de humanismo, por entender que este fenómeno de migración hacia Europa, ¿va?, sobre todo también del Medio Oriente, pues hay que administrar esta crisis justamente de migración. Justamente este fue desde mi punto de vista el tema por el cual el referéndum en el Reino Unido dijo no a pertenecer a la Unión Europea, porque incluso ellos llegaron a hablar de que esperarían hacia el año 2030 una cantidad de casi 8 o 9 millones, a decir de ellos, de migración hacia el Reino Unido, como uno de los riesgos justamente a que no se construyen las decisiones para evitar esa migración. Así creo que se lo han pensado ya más de 2 veces. Un contrarreferéndum es posible, ¿verdad? La señora May tiene un serio problema ahí de toma de decisiones y pareciera ser que en la Unión Europea pues ya les urge, ¿no?, que ya se salgan, porque incluso ya ni aparecen en algunas estadísticas públicas los datos del Reino Unido. Entonces, bueno, pues esto habla de que también es la fuerza de negociación de Europa para convencerlos de que se queden. De hecho, está de nuevo metida en el conflicto de que se rompió la alianza con los democristianos de Bavaria, ¿verdad? Que son con Martin Schulz, ¿no?, del Partido Socialdemócrata. Bueno, tiene esa alianza pero lo que pasa es que iban los dos partidos cristianos junto con la socialdemocracia, fueron los que formaron la coalición que está en el gobierno en este momento. Pero el Frente Cristiano se acaba de salir, bueno, no se ha salido todavía, pero está en una trayectoria de protesta, de debate, que si no se resuelve tal como ellos están planteando, se salen de la alianza y entonces vuelve a quedar en situación de minoría el gobierno y tendrán a lo mejor que volver a convocar elecciones. Efectivamente, hay expresiones preocupantes de los líderes europeos, no solamente de Merkel. Podemos hablar también de Martin Schulz, el expresidente del Parlamento Europeo, donde plantean que se tienen que revisar, que no pueden dejarse de poner en un papel, ponerse contra la pared ante esta nueva administración norteamericana.
El proyecto supranacional europeo sigue presentando dimes y diretes, sobre todo porque en esta ocasión se están estrenando dos nuevos liderazgos dentro de la Unión Europea. El caso de España y de Italia. Para la primera situación es importante comentar que cayó el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, quien se vio involucrado en la trama de corrupción por el caso Gürtel, y se dio el ascenso de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Para el segundo caso, en Italia también se está estrenando una nueva brújula política con la llegada de Giuseppe Conte, quien se convirtió en el nuevo primer ministro, que está apoyado por el movimiento 5 Estrellas y también por la llamada Liga del Norte, que hoy se conoce más como la Liga. Es decir, la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en Italia, antisistema, antieuropeo y sobre todo euroescéptico, que está amenazando al eje Macron-Merkel de relanzar a la Unión Europea. No hay unidad de opinión en la coalición de la Liga, que ahora se llama simplemente la Lega, ya no es la Lega Norte, para poder tener apoyo en el resto de Italia, entre la Lega y Cinque Stelle. Cinque Stelle no es antieuropea, pero la Lega sí es antieuropea. La Lega tiene mucho de racista incluso, ¿verdad? Eso es algo muy importante que hay que ver. Aun cuando el fundador de la Lega, que fue el líder original, pues era muy discutible desde cierto punto de vista. Yo tuve la ocasión de que mi amiga Susana Agnelli, que era viceministro de Relaciones Exteriores de Italia, allá en los principios de los años 90, me comentara que había tenido una conversación con el líder de la Lega, siendo ella norteña también, como todos los Agnelli, y le preguntó que si él creía en las cosas que decía. Dijo, bueno, algunas y otras no, pero produce votos. Ve, ese es el realismo político desnudo. Los resultados electorales de la pasada jornada del 4 de marzo en Italia han puesto a temblar al núcleo duro del establishment comunitario. Roma pone en jaque la construcción europea y pro-Bruselas con el desencanto ciudadano y malestar que se recogió en el juicio de las urnas. La postergación de la conformación del gobierno se debió a que los partidos populistas buscaban elegir a un ministro de Finanzas antieuropeo, lo que pronto se ganó la negativa y el rechazo del presidente Sergio Mattarella. Los designios euroescépticos del nuevo gobierno presumieron en campaña las ventajas de salirse del euro y regresar a su moneda nacional, un planteamiento complejo y desafiante cuando Italia se coloca dentro de las primeras 10 economías del mundo y presenta un enraizamiento al comercio con sus pares europeos. Sin embargo, la alerta roja se despliega también por su alta deuda soberana, que solo se apunta después de Grecia. Embajador, después de varios meses de negociaciones, finalmente Giuseppe Conte se convirtió en el primer ministro de Italia. ¿Cuál es su posicionamiento frente al euro? Porque ahí las fuerzas euroescépticas que de alguna manera tienen lugar en Italia están pidiendo la salida de Italia del euro. La cuestión es que no hay unidad de opinión, no hay unidad de visión entre Cinque Stelle y la Lega. Pero por otra parte, la Lega es un partido profesional. Llevan muchos años haciendo política y tienen cuadros que saben. Cinque Stelle no tiene estructura. Por eso produjeron el candidato a ministro de Finanzas que produjeron, que resultó inaceptable para el presidente de la República, por supuesto, para el presidente Mattarella, ¿verdad? Ese es el punto. Yo no le veo visos de estabilidad a esa coalición, a menos que se propongan resolverlo. Pues ahí se traducirá justamente en las decisiones que el Parlamento local en Italia también conforme esta nueva correlación de fuerzas para manifestar sus intereses en la construcción del nuevo Parlamento Europeo. Sí, creo que Italia no era tema hace 2 años. Italia era tema hace 2 años en materia de deuda y de problemas de déficit público, pero
emerge como un tema duro la política de Italia, que también puede obviamente minarle fuerza al Parlamento Europeo en razón de tomar decisiones consensadas, ¿no? En donde tengan que llegar a decisiones ahí de simple mayoría, o bien de buscar alianzas para generar obviamente agua hacia su molino. Un incumplimiento de Italia en la zona euro generaría una crisis mayúscula con implicaciones serias para el sistema económico, bancario y fiscal europeo. El nuevo ministro de Finanzas ha calmado las turbulentas aguas. Giovanni Tria, quien ha dicho que Italia mantendrá el euro y que está dispuesto a mostrar mayor rigor económico y recortar los niveles de deuda, una propuesta contradictoria con los principales postulados defendidos de Paolo Savona, quien no se pudo convertir en el jefe de las finanzas italianas. Sin embargo, el nuevo gobierno italiano ha levantado los escalofríos de Bruselas, París y Berlín con otro tema: su negativa a palomear la política migratoria comunitaria. Recordemos que Matteo Salvini, el líder de la Liga Euroescéptica y antiinmigrante, conquistó el 17% de los votos en las pasadas elecciones de marzo y Luigi Di Maio aseguró el 32% de las preferencias en los comicios, con una narrativa antieuropea y a favor del cierre de fronteras. Porque lo que perdieron con el golpe de la gran recesión de 2007 a 2009 todavía no lo pueden recuperar, y creciendo al 1,5% no lo van a recuperar, y por consiguiente continuará el mismo conflicto político, la desilusión, el desencanto, la búsqueda de salidas anárquicas, que es lo que estamos viendo en este momento. Yo no usaría el término refundación de la Unión Europea, es completarla más bien, adoptar las estructuras político y económicas que se requieren para que funcione correctamente. Jefes de Estado, primeros ministros, presidentes, que estarían optando por fronteras más cerradas, más vigiladas, con menos posibilidad de recibir a los migrantes. Inversión, sí, por supuesto, pero la idea que tiene en ciernes Naciones Unidas hoy con su plan, con su programa mundial sobre migración, y que se está forjando en este año, en 2018, busca acoger, formar, proteger e integrar a los migrantes, para que la migración no sea un sinónimo de sufrimiento, decía el secretario general. No tiene por qué ser, ellos no salen por gusto, sino por necesidad. En la Cumbre Europea de Bruselas también se van a discutir los puntos más álgidos de la política comunitaria en materia migratoria, y sobre todo la posibilidad que la Agencia Europea de Guardia Costera se pueda convertir en una policía fronteriza comunitaria a propósito de gestionar la crisis de migrantes, refugiados y asilados. En este tema prevalecen muchos divisores. Por un lado está el bloque de países de la ultraderecha, como Hungría, en este caso, la última reelección de Viktor Orbán, pero también el caso de Polonia y Eslovaquia, quienes ahora miran, y de manera conjunta, el cobijo que les da el nuevo gobierno italiano antieuropeo y antisistema. Pero además, estos países miran con recelo y con profunda desconfianza al eje Macron-Merkel, quienes buscan dictar sus políticas en materia migratoria. En efecto, lo que estamos viendo es que estas corrientes migratorias y la creciente islamización de Europa se les ve y se les mira como una amenaza al hombre blanco anglosajón y a las culturas europeas tradicionales. Que se cierren las ciertas zonas por donde entran los migrantes sirios de Irak o de África, porque estamos nosotros planteando que no solamente por guerra, sino, como sabemos bien, la migración es por causas económicas o a veces raciales, religiosas,
pero que tiene componentes hasta naturales, ¿no? Por inundaciones o por cambios fuertes en el clima. Veo ciertas fisuras, sí. Yo, desde mi punto de vista, creo que si continúa el estilo y se reelige el presidente de los Estados Unidos, esto puede agrandarse. Esta fisura que hoy se ve, se va a agrandar y obviamente obligará a Europa a fortalecer sus instituciones, revisar su estrategia y plantarse un futuro con menos apoyo de los Estados Unidos. Y sí creo que en términos de establecer condiciones de esa migración, administrarla, ¿va? Para que sea, número uno, menos ilegal y número dos, más controlada hasta donde el propio incluso mercado de trabajo europeo pueda absorberlos, porque esa gente viene por trabajo, viene por puestos de trabajo. Afortunadamente, la estructura de población en cuanto a sus edades en Europa sí demanda mano de obra. Sí, pero ya no hay sectores tan intensivos en la utilización de mano de obra en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, esta migración que va a pedir, obviamente, trabajos puede incluso hacer precarios los salarios de quienes ya lo tienen por la competencia misma de mercado que puede haber por la migración. Entonces, sí creo que las decisiones en términos de establecer ciertas barreras, sin llegar a condiciones de establecer condiciones antihumanitarias, tiene que ser mejor administrada por la propia salud del mercado de trabajo en Europa. Estamos viviendo la manifestación de la advertencia que nos había hecho a todos Hannah Arendt, de que uno de los grandes problemas de la modernidad era justamente el fenómeno de los desplazados en masa, por la rigidez de los sistemas, ¿verdad? Que lo que se había vivido con la Segunda Guerra Mundial y su posteridad iba a ser cada vez más grave, lo advirtió Hannah Arendt. Y ahí está ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la organización, la estructuración de los fenómenos económicos y políticos en el mundo es excluyente, no es incluyente, y da lugar a la aparición por las transacciones de poder a nivel internacional, la aparición de fenómenos bestiales y guerras fratricidas espantosas. Y el punto es que o eres miembro de la comunidad internacional o no lo eres. El planteamiento húngaro, por ejemplo, es verdaderamente inaceptable. Te estás gozando el hecho de ser miembro de la comunidad internacional con todos sus beneficios y sus obligaciones, pero no aceptas los costos. Él preside un imperio, un sistema imperial. Entonces, su política nativista y todo eso es una política exterior, porque él está al mando de un imperio. No puede decir que sea para adentro. Todo lo que haga o decida afecta a toda la humanidad. Gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Hasta pronto.